Bajo la dictadura franquista y perdida la memoria, un hombre despierta a una realidad que pronto se le mostrará como muy peligrosa. España, años 50. Un país marcado por la represión de una dictadura terrorista. Un hombre que ha perdido la memoria se une a la lucha contra el franquismo. ¿Quién es y qué secreto oculta su pasado? Bernardo Fuster tiene su primer contacto con el campo creativo a través de la música en los años 70, cuando graba una cinta clandestina que es distribuida de forma anónima. Durante su exilio, de 1974 a 1976, graba 2 discos que, bajo la identidad de Pedro Faura, son distribuidos por toda Europa. En el año 2009 inicia su actividad como escritor publicando en nuestra editorial el ensayo Los Hermanos de la Costa, piratería libertaria en el Caribe. Posteriormente, en 2016, escribe El contador de abejas muertas. En 2018 aparece publicada su primera novela, también con el sello del Garaje, Si me ves, no se lo digas a nadie. Y por último, os queremos presentar Si mañana no regreso, quémalo todo. Realmente el tema de la memoria es fundamental en esta novela. De entrada es un individuo que aparece en medio del retiro y ha perdido totalmente la memoria. ¿Qué importancia puede tener la memoria? Evidentemente la memoria individual es clave porque es lo que nos da la identidad. O sea, sin memoria perdemos esa identidad, ¿no? También es cierto, y por enfrentar un poco a esa postura, que hay quien dice que la imaginación en el fondo es mala memoria. Es decir, que en función de que tengas peor memoria, a lo mejor la imaginación crece, ¿no? Son 2 elementos que entran realmente en la vida de este individuo, de este personaje que aparece ahí, ¿no? Luego, por otro lado, está la memoria histórica, también juega su papel en la novela, ¿no? Porque lo que se trata es de centrar a este individuo en un contexto, ¿no? Un contexto en España en concreto. Él va descubriendo poco a poco dónde está y ahí hay una memoria histórica que nos va a contar qué pasaba en España en aquella época. Sí, hay un elemento en esta novela y en la anterior que para mí son importantes y que la unen, ¿no? La de Si me ves, no se lo digas a nadie, y es el tema de la clandestinidad tocado de 2 formas distintas, ¿no? En la novela anterior es un pueblo el que decide desaparecer y se convierte, digamos, en un pueblo clandestino, ¿no? En esta es un individuo que, al reconstruir su personalidad, pues se ve envuelto en lo que es una lucha claramente contra la dictadura. ¿Por qué decidí que el personaje entre en contacto quizás más con el movimiento libertario que con otros movimientos que existían ya entonces, aunque se había producido un cambio dentro de la resistencia, ¿no? El maquis estaba ya prácticamente terminado y sin embargo empezaban las luchas obreras, ¿no? Me incliné más por el sector anarquista porque por un lado era un sector mucho más individualista, eran grupos muy pequeños, generalmente desconectados unos con otros, ¿no? Y eso te permite mover la historia con mucha más facilidad. Hay personajes importantes que jugaron un papel importante y sin embargo han quedado bastante apartados dentro de la historia, como es Laureano Cerrada, el falsificador, que incluso planificó un atentado contra Franco en San Sebastián, ¿no? Meter de pinceladas de estos personajes me permite darle una veracidad mayor a la historia y también me permite jugar con todo lo que fue aquel movimiento de resistencia, digamos, más anárquico en el sentido, entre comillas, ¿no? que tenían los grupos libertarios, pero que al mismo tiempo era quizá más creativo, ¿no? Más ingenioso, ¿no? Yo estuve trabajando 4 o 5 años con Berlanga antes de que muriese, es decir, toda la última época suya estuve trabajando como músico con él, ¿no? Y quizá lo que más me influyó más que las películas era todas las charlas que teníamos durante la hora de la comida. Entonces él tenía un sentido del humor absolutamente crítico y muy valenciano, berlanguiano, ya incluso existe ese término, ¿no? Y a la hora de escribir, no sé por qué, eso me ha influido, me influye mucho en la primera novela, Si me ves no se lo digas a nadie, y en esta también.
creo que él siempre decía que había que tomar todas las situaciones, siempre darle un toque humorístico, un toque satírico, que era lo que te permitía que la gente se acercase muchas veces más a la propia historia, ¿no? Y en este caso es lo mismo. De todas formas, una persona que recupera la memoria y se enfrenta a una situación tan dura como la que existía en España en aquel momento, ¿no? Es distinto haber vivido un proceso, porque lo estás viviendo y vas entendiendo todo, a llegar allí de pronto ver lo que es la represión, lo que es la dictadura, con todas las digamos, formas que tenía de gobierno y de represión, incluso que ahora algunas nos parecen ridículas, ¿no? Con todo lo de la ley del divorcio, lo del adulterio, lo de eso, cómo se trataba a la mujer, ¿no? Una persona que cae ahí en ese momento, yo creo que tiene siempre que tener un mínimo de sentido del humor, porque le sorprende todo de tal manera que en algunos casos incluso le puede parecer, no digo ridículo, pero sí que no lo entiende, y entonces responde a eso de no entenderlo con el humor, ¿no? Yo creo que el humor juega además un papel muy importante siempre dentro de lo que es cualquier lucha contra cualquier poder. O sea, el humor desarma al poder, ¿no? Recibí también una influencia y una aportación por parte de José Luis Cuerda, con el que hice una serie de televisión que se llamaba Máquina Baja. José Luis Cuerda era un tipo absolutamente corrosivo, duro, pero también con un sentido del humor totalmente surrealista, ¿no? Una persona que es capaz de hacer La lengua de las mariposas, por ejemplo, que es una película muy dura, pero luego también Tacia, Amanece que no es poco, que es una película totalmente surrealista, pues es un tipo que te cautiva cuando hables con él, ¿no? Y te marcan de alguna manera a la hora bueno, son las influencias, todo el mundo, yo como músico tengo influencias musicales, y cuando escribo hay individuos o creadores, en este caso cineastas, que me influyen mucho, sí. No, evidentemente para mí el humor es una forma de defensa, o de una forma de sentirse arropado en los momentos de lucha, en los momentos más duros. Siempre tiene que haber, para poder seguir, tiene que haber algún momento de rebajar esa tensión, ese drama, esa pena. Entonces el humor y el humor negro son realmente una forma de defenderse frente a una agresión, ¿no? Y que te permite tomar aire y poder seguir. O sea, si no, probablemente acabarías en algún momento tirando la toalla, ¿no? El humor, a mí, de alguna manera, a lo largo de la vida y todo el proceso creativo, me ha salvado de rendirme. Cuando escribí el Si me ves no se lo digas a nadie, y lo terminé, lo presenté en mi pueblo. Y entonces ocurrió algo curioso. O sea, yo intenté que la historia que contaba alejarla de los posibles personajes que podrían parecerse a gente real, ¿no? Un poco para evitarme problemas, ¿no? Porque en el pueblo todo el mundo se conoce y luego, ¿por qué dices esto de mi padre? ¿Qué tal? Bueno, lo curioso es que cuando salió y la presenté, la gente que estaba ahí en la presentación empezaron a adivinar los personajes. Decía, es que este es fulano, este es el tío no sé qué, que era tal. Entonces, ahí de pronto hay un personaje que aparece en esa novela, que para mí es un personaje muy importante, es el que más cariño le tenía, y decidí que por qué no de alguna manera lo continuaba en la otra novela. Ocurren en tiempos distintos, son situaciones totalmente distintas, pero el personaje, digamos que me atrapó lo suficiente como para no abandonarlo, ¿no? Entonces sí que se pueden leer perfectamente una detrás de otra, y si se lee primero la de Si me ves no se lo digas a nadie, la otra, y luego la de si no regreso quémalo todo, sí que hay un elemento de unión, un tipo, una persona que sí que está en las dos novelas, ¿no? Y bueno, aparte de que hay otro elemento clave, como dije al principio, que es el de la clandestinidad, están vivas en las dos novelas, ¿no? Fíjate que tanto una como otra se producen o se desarrollan en situaciones de cambio, o sea, en situaciones en las que de pronto se crean grietas en el proceso histórico. La primera es con el primer catastro que ordena Primo de Rivera, que reordena todo el panorama nacional, ¿no? Español,
y hay una serie de pueblos que por error no aparecen en ese nuevo catastro, y hay uno que decide que no se va a inscribir y no quiere aparecer. Ese es el argumento de la primera novela, pero es una situación también importante de cambio, ¿no? Y esta segunda, como dije antes, también es un momento de cambio. O sea, España, Franco abandona a los nazis, o no los abandona, los nazis mueren, se queda solo y tiene que tirarse en brazos de alguien y se va con los americanos. En los procesos de cambio los personajes siempre tienen mucho más campo para jugar y la imaginación para inventar lo que quieras, porque hay grietas por todos lados, ¿no? Si yo perdiese la memoria de pronto y me veo en una situación como se encuentra el personaje, probablemente haría lo mismo que el personaje, iría a la calle, intentaría conocer a la gente y sobre todo hablar con gente y centrarme más en la gente que de alguna manera se revela frente a la situación, la gente que tiene algún problema con la situación que está viviendo, porque es la que te va a contar mucho más que el que es cómplice, el que es complaciente con esto, ¿no? Buscaría ese tipo de gente e intentaría reconstruir pues una memoria, y luego lo que no me pudiesen aportar ellos me lo inventaría, porque al fin y al cabo muchas veces la imaginación Si también... alguien te dijese tu nombre, ¿no irías a buscar tus libros? Sí, probablemente buscaría mis libros a ver si ahí encuentro algo, pero a lo mejor lo que encuentro ahí no es lo que estaba buscando. Vale.